Bueno, buenas tardes. Hoy domingo 17 de marzo. Estamos por iniciar una participación más de Criminología en Acción. Este tema es muy interesante ya que es un tema en el cual le vamos a analizar criminológicamente el delito de secuestro. Vamos a utilizar una técnica muy importante que es el iter criminis. Espero les guste y sea de su agrado. Como ya todos o algunos me conocen, mi nombre es Adán Herrera, licenciado en Criminología, presidente y creador de la página y grupo de Criminología en Acción. También ya contamos con la consultoría criminológica en seguridad patrimonial y también soy analista de seguridad nacional. Tengo diplomados en criminalística, derechos humanos y un diplomado también en inteligencia contra inteligencia criminológica. Nos pueden encontrar en Facebook como Adán Herrera o licenciado Adán Herrera. También está la página de Criminología en Acción y también la página de la Consultoría Criminológica de Seguridad Patrimonial. Ahí nos pueden encontrar. Y al WhatsApp al 55 29 88 52 72. También estamos grabando en vivo lo que es Radio Criminología. También el tema central es criminología para no criminólogos. Y estamos grabando en vivo en Facebook Live y también en TikTok. Estamos iniciando grabaciones en vivo. Hoy tuvimos una participación de que le llamamos preguntas y respuestas y fue un éxito. Espero también estén en contacto y nos sigan y estén a la expectativa también de todo lo que vamos subiendo de contenido. Estamos creciendo en contenido, estamos creciendo intelectualmente, profesionalmente, en comunidad y en seguidores en todas las redes sociales. También estamos en Instagram. Y como bien les decía, esta grabación también la pueden encontrar en YouTube, en la página de Yasca Torito o Criminología en Acción, o también en los grupos de WhatsApp que estamos llevando de la consultoría y de Criminología en Acción. Y realizamos este grupo independientemente para tener un conteo más o menos de cuántas personas iban a participar. Y también el día de mañana vamos a tener 2 ponencias gratuitas en la cual vamos a hacer un taller de elaboración de entrevistas criminológicas con opción a reconocimiento o constancia a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Si no mal recuerdo, también vamos a tener una ponencia del análisis criminológico del delito de suicidio, igual ocupando esta técnica o esta metodología del intercriminis. Espero les guste, espero sea de su agrado y voy a empezar a transmitir la ponencia. Espero alguien me pueda ayudar ahorita para que me diga si ya en pantalla todas las diapositivas para dar comienzo a esta ponencia. ¿Alguien me puede apoyar si ya se ve en la pantalla la página principal, de favor? Buenas tardes, colegas, ¿sí se ve bien? ¿Alguien que me pueda apoyar, por favor? Sí, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, pues son bienvenidos. Somos Criminología en Acción. Criminología en Acción se ha dedicado, nos hemos tratado de dedicar a ustedes de hace unos años. Hemos crecido en todo, en contenido y profesionalmente. Y esta organización y movimiento es sin fines de lucro para divulgar y para llevar a la población de la sociedad todo lo que hace la criminología, qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos y todos los ámbitos laborales en los cuales podamos participar, incursionar y también laborar. Hace la semana pasada tuvimos una ponencia de lo que es la importancia de las criminologías especializadas. Y pues en este día lo que nos atañe pues es este tema tan buenísimo, porque para poder realizar criminología y más en materia de prevención, necesitamos nosotros primero conocer el delito para poder nosotros desarrollar esos planes y proyectos en materia de prevención. La prevención la manejamos no como un término en el cual nosotros vayamos a predecir conductas o vayamos a predecir algún comportamiento que lo podemos erradicar o eliminar con su totalidad. Con prevención nosotros lo manejamos
en un aspecto de reducir los índices de riesgo social que presentan aquellas personas o aquellos núcleos o grupos de personas que llegaran a tener conductas antisociales de la cultura de las violencias o pudieran delinquir. Entonces, en ese término vamos a usar lo que es el término de la prevención para poder reducir todos esos índices de riesgo social que impliquen. Entonces, como bien decía el tema de hoy, la conferencia es ese análisis criminológico del delito de secuestro, usando la metodología del iter criminis. Son bienvenidos, espero les guste, no les voy a robar mucho tiempo, es un tema muy buenísimo, lo he dividido en dos partes, más que nada tal vez hayan algunos capítulos posteriores, porque para poder analizar algún caso o exponer algún caso ilustrando este tema, nada más ocupamos un caso, ¿no? El de Arismendi, alias el Mochoreja, pero nada más para poder ilustrar, y posteriormente vamos a estar ilustrando con otros casos distintos. Bueno, en la introducción de esta ponencia y del tema es, el secuestro en México es muy redituable, las ganancias en mucho dinero inimaginables. Antes el dinero te daba seguridad, ahora el dinero te da inseguridad. Analizaremos criminológicamente el modus operandi de estas bandas delictivas para después poder realizar planes y proyectos en materia de prevención. Estaremos analizando a través del iter criminis cómo realizan inteligencia cuando ya han obtenido al objetivo secuestrado. Es lo que vamos a estar analizando en esta ponencia, en estos capítulos del iter criminis que vamos a estar desarrollando en esta y en varias ponencias posteriores. En México, esta cuestión del secuestro ha sido muy redituable, ganancias extremadamente en miles y en millones de pesos, dependiendo del objetivo y la banda a qué objetivo se dedique, que lo más asertivo en esas bandas delictivas es que van en contra de empresarios o gente de renombre, las cuales saben que les van a dar muchas ganancias en miles o en millones de pesos. Ahora, el tener dinero en México es una cuestión muy insegura porque hasta cuando la persona va al banco y retira 5,000, 8,000, 10,000, vive con muchos nervios, vive muy ansioso, muy frustrado porque piensa que en cualquier momento va a llegar alguien y le va a quitar su dinero, ¿no? Y entonces ahora el dinero, en lugar de darte una tranquilidad, un bienestar, es parte de esa inseguridad que se vive en los barrios y en las colonias, tanto en el Estado de México como en algunas partes de México. Vamos a estar viendo esa cuestión del modus operandi, porque es tan fascinante y tan magnífico esta cuestión del análisis criminológico, más hablando de este delito. ¿Por qué? Porque hoy en día en las políticas criminales, que es un poco más incorrecto, nosotros estamos manejando más el término de políticas criminológicas, en esa cuestión de castigar a las personas que delinquen. Los políticos, ¿qué es lo que realizan? Simplemente realizan, espérenme un momento, realizan varias sentencias o propuestas para que las personas ya no delincan, en las cuales son penas muy altísimas, hablando de 70, 80 años de prisión, 90, 100, 200 años, cuando una persona en promedio no logra vivir tantos años. Entonces son penas muy altas, irrelevantes y reales, las cuales pues no dan resultado. ¿Por qué? Porque las bandas delictivas en cuestiones o en materia de secuestro siguen realizándolo, tal vez no con tanto renombre, con tanta fuerza como en aquellos años, pero sí siguen realizándolo, y todavía existen esas bandas en todo México, en las cuales se dedican pues en esa parte al modus operandi del secuestro. Y por lo tanto, como tienen mucho desconocimiento en materia de criminología y en materia de prevención, es por ello que no da resultado cuando tratan de reducir esos índices de riesgo para que las personas lleguen a ser víctimas, ¿no? Hoy en día también está muy resaltada esa materia de la victimología,
y ahí vamos estudiando y vamos aprendiendo para poder nosotros aportar un granito de arena a la sociedad y reducir esos niveles de riesgo que pueda llegar a presentarle a una persona que pueda ser víctima de tanto este delito como de otros. Vamos a estar analizando algunos puntos relevantes de esta cuestión. El objetivo de esta ponencia es que a través de esta ponencia el profesional interesado con temas afines conozca e identifique los puntos claves del delito del secuestro desde un análisis criminológico y así poder ofrecer sugerencias para disminuir los índices de riesgo a ser víctima. O sea, lo más importante de esta ponencia y de este análisis criminológico es que nosotros tengamos esos puntos claves para poder nosotros realizar planes y proyectos en materia de prevención y sobre todo que beneficie y que ayude a la población, a la sociedad, a los empresarios. ¿Para qué? Para que no se expongan a ser víctimas. Sabemos que en victimología hay a veces riesgos que implican que la misma víctima se pone en riesgo y vulnerable para que el actor del delito cometa su fin, que es despojarlo de sus pertenencias, de su propia vida o de su libertad. Entonces, para eso es este tipo de análisis, este tipo de ponencias, para eso nos va a ayudar un poco para tener una visión más amplia y poder nosotros desarrollarnos sobre esa misma línea de lo que es en tema de prevención y en tema del secuestro, ¿no? El tema de la ponencia es, como bien les decía, el tema es el iter criminis, análisis criminológico del secuestro. Esta metodología o esta técnica es muy analizada y muy llevada a campo de la acción en tema de victimología, pero la victimología ha sido analizada, no ha sido incorporada a la criminología, pero ya es parte o ya es integrante de nuestro objeto de estudio, porque es muy interesante esta cuestión de la victimología. Entonces, el iter criminis va a estar funcionando más que nada en victimología, pero también para un análisis operativo, un análisis en materia de prevención y más que nada realizando inteligencia criminológica, lo vamos a estar ocupando muy frecuentemente y es una técnica o un método muy, muy eficaz para ir desmenuzando estas actitudes delictivas de estas personas. Es lo que lo vamos a estar manejando, es en lo que lo vamos a estar ocupando, el iter criminis. También el iter criminis lo pueden estar utilizando en otros delitos, lo pueden estar utilizando en otros análisis criminológicos, porque es una técnica o un método muy eficaz en el cual nos vamos introduciendo más en estas actitudes delictivas. Metiéndonos a profundidad en un punto de definir un poco el secuestro, dice que desde el punto de vista jurídico penal, por secuestro se entiende el apoderamiento y retención que se hace de una persona con el fin de pedir rescate en dinero o en especie y se le utilice como sinónimo de plagio. Un concepto más desarrollado hace referencia a lo siguiente: la etimología de la palabra secuestro proviene del vocablo latino sequestrare, que significa apoderarse de una persona para exigir rescate o encerrar ilegalmente a una persona. Se conoció en la antigüedad con la denominación de plagio, ¿no? Hoy en día sabemos que esa cuestión de la privación de la libertad de las personas está más tipificada, pero este término es muy, muy conocido o es más divulgado para poder nosotros referirnos a esa cuestión de privar a alguien de su libertad, ya sea con los fines de pedir dinero o buscar algún interés propio en el cual la víctima se ve expuesta a periodos o lapsos en las cuales lo llevan a cabo en lugares específicos como las casas de seguridad, en donde los llevan, ahí los retienen, los aíslan del mundo, hasta de la misma luz, de la misma vida, de su misma familia, y en la cual es algo que la verdad es una cuestión muy inhumana,
es una cuestión extremadamente de perversidad, de mucha frialdad, en la cual no se ponen a pensar que detrás de una persona hay muchas personas, muchas familias, hijos, una madre, una esposa, en las cuales va a estar preocupado y etcétera. Entonces, con esa frialdad, con esa situación de tener sus emociones en mal estado, tal vez no les interesa más que buscar el rescate o ganancias extremadamente grandes por pedir el rescate. Como bien les decía, aparte de la victimología, ¿qué viene siendo? Hoy en día hay más maestrías y especialidades referente a victimología. Es una ciencia nueva, va seguida de la criminología. La criminalística es más antigua, sigue la criminología y adelante de la criminología está la victimología. Es una ciencia extremadamente hermosa y fascinante para los que estamos inmiscuidos en esta cuestión de la criminología, la criminalística y ciencias afines. Dice que es el estudio científico de la víctima. Ahí vamos a analizarla científicamente con técnicas y metodología para poder nosotros tanto saber, conocer, identificar a las víctimas, como también poder hacer planes en materia de prevención y reducir los índices de riesgo social que implica que una persona pueda llegar a ser víctima. En criminología ya es parte de su objeto de estudio. Cuando muchas veces se les pregunta o hablamos de criminología, hablamos de la criminología en un concepto muy general y muy común, es el estudio de las conductas antisociales, conductas delictivas, la cultura de las violencias, el control social y también de la víctima, de la victimología, ¿no? El estudio científico de la víctima. Entonces vamos a estar ocupando también en ese tenor, sobre esa misma línea, y aparte es parte de las ciencias criminológicas, las cuales nos llevan a la síntesis criminológica para poder nosotros hablar de que estamos haciendo criminología. ¿Qué es el iter criminis? El iter criminis es el análisis del antes, durante y después de un acto delictivo. Lo manejan también en cierta manera en un aspecto jurídico, pero nosotros lo estamos usando en un aspecto criminológico y un aspecto de victimología. El analizar el antes, el durante y el después, eso nosotros en materia de inteligencia, contrainteligencia criminológica, se le llama realizar inteligencia, para poder nosotros poder hacerle frente a estas bandas delictivas o a las bandas que se dedican de uno u otro modo a este modus operandi de que es el secuestro, o a las bandas organizadas o delincuencia organizada que se dedican a cualquier modalidad de las de su agrado y que más les renumere en cuestiones económicos. Podemos usar esta cuestión del iter criminis para poder realizar el antes, durante y el después de un acto delictivo. Ese es el iter criminis, como lo estamos usando, como lo usamos en criminología. ¿Qué es el secuestro? El secuestro en México se ha hecho un acto delictivo muy renumerado, con mucha violencia y una frialdad muy cruel. Estas bandas han surgido en México en décadas, algunas las desmantelan, otras surgen, pero el delito de secuestro sigue vigente y con bandas delictivas muy poderosas y con una estructura muy organizada e imparable. Esta modalidad del secuestro también es parte de la delincuencia organizada o del crimen organizado. ¿Por qué? Porque están tan bien estructurados, están tan bien organizados, que también como lo que es el crimen organizado tiene tres pilares muy fundamentales, que es la violencia, que es su economía permanente, grandes cantidades de dinero y sobre todo que tienen mucho poder. ¿Por qué? Porque dentro de ellas, dentro de sus filas, encuentra gente tal vez hasta del mismo gobierno, de algunas instituciones policiales o militares, en algunos casos, no en todos, o que simplemente les venden información para llegar al objetivo, que es al secuestrado. Entonces, estas bandas criminales vienen operando durante décadas, algunas muy conocidas y muy renombre, ya fueron desmanteladas, otras surgen, otras mueven
en algún atentado, otras están ya en prisión, otras van surgiendo con algunos años, otras sus primeros secuestros y las desmantelan, ¿no? Entonces, estas bandas delictivas pertenecen también al crimen organizado y en cierta manera tienen contacto y tienen alianzas y nexos con hasta cárteles mexicanos, ¿no? Entonces, es una estructura muy compleja, muy difícil de desorganizar, pero para esto se les necesita hacer inteligencia y sobre todo el intercriminis es muy fundamental en este tipo de análisis. Antecedentes a lo largo del tiempo, el tipo de secuestro cambió en nuestro país, ya que inicios del siglo XX eran esporádicos. Los casos, tal vez el primer caso fue en 1913, que la afamada banda El Automóvil Gris cometió el primer plagio. Al inicio del fenómeno del secuestro, solo se presentaba esporádicamente en algunas regiones de México y de vez en cuando, a través del tiempo, fueron muy ambiciosos estos delincuentes en los cuales empezaron a pegarle con fuerza y empezaron a obtener muchos millones y mucho dinero, los cuales empezó a apoderarse más su ambición y su avaricia, entre muchos otros defectos del carácter o de personalidad, y aparte, en ver sus ambiciones egoístas, las cuales no les importó hasta a veces matar a la persona víctima, ¿no? Pero posteriormente pasa el tiempo y empiezan a hacer empiezan a tener más presencia en algunos estados y empiezan a surgir bandas de secuestradores en México y empieza a verse más y empieza a sonar más esta cuestión del secuestro en México. Por eso llegó un punto en el que empezar a tener dinero ya era más inseguro que el no tenerlo. Secuestro en México. Por poner un ejemplo, en Sonora, la tasa de secuestros por cada 100,000 habitantes más alta ha ocurrido en Sonora, un 0.204%. Aún así, los secuestros disminuyeron un 16.4% mensual en diciembre, con 71 casos registrados en comparación con las cifras del mes anterior, por lo que el número de víctimas también bajó de 233 a 200. Esto fue el 15 de enero del 2024. Sabemos que hay cifras en las cuales es la cifra dorada, la cifra negra, la estadística amarilla, en las cuales esta estadística criminal nos refleja a veces nada más los casos que denuncian en un porcentaje, pero los verdaderos casos de secuestro que no denuncian y las personas, la sociedad se queda callada, es más elevado, y aparte está la cifra en la cual le hacen frente o le dan seguimiento al secuestro, ¿no? Entonces, sabemos que en la estadística criminal a veces las cifras no son muy acordes a la realidad, pero lo vemos en esta estadística que el fenómeno sigue apareciendo, el delito tiene mucha presencia en algunos países y más donde a veces predominan mucho los empresarios o algunas colonias o algunas calles donde se les llama VIP, ¿no? Por hablar de algún ejemplo, o el primer ejemplo, número 1, les decía que estaremos llevando tal vez una secuencia, dependiendo de ustedes y de los interesados y del público. Estaremos llevando una sucesión, unos capítulos en serie de esta serie denominada Iter Criminis, en la cual estaremos analizando ejemplos de algunos grandes secuestradores de renombre que han surgido en México desde tiempos atrás hasta actuales, ¿no? Y estaremos ocupando esa metodología del intercriminis para poder nosotros analizar un poco, tener un panorama más amplio. Esto nos va a dar ventaja en la cuestión de que si nosotros trabajamos en el sector público, vamos a tener una visión distinta, vamos a tener una interpretación y una acción más diferente a no tener este tipo de capacitaciones, ¿no? Y si pretendemos o tenemos la oportunidad por la edad y por estudios pertenecer al ambiente público, donde podamos ejercer o estar desarrollando
este tipo de técnicas y metodologías están excelentes porque nos va a dar una visión más amplia, porque en muchas ocasiones lo estamos observando nosotros, que hay personas en el sector público que están realizando tareas y acciones de criminólogos cuando no son ni siquiera criminólogos, trabajo social, psicólogos o abogados, interpretando, analizando criminológicamente conductas antisociales, delictivas, control social, conductas violentas y hasta de la propia victimología, gente que ni siquiera tiene la visión o el sentir de la criminología. Por eso en una diapositiva que nosotros subimos a nuestras plataformas, decimos en un lema que tal vez muy importante y tal vez a lo mejor para algunos no es muy resaltado, pero le llamamos que cualquiera puede estudiar criminología, pero no cualquiera entenderá o encontrará su esencia, ¿no? Entonces, vamos brevemente a ver un ejemplo muy famoso y muy sonado en México de esta cuestión del secuestro. Uno de los secuestradores, uno de estos famosos fue el llamado Mocho Orejas, ¿no? ¿Qué pasó con Arismendi el Mocho Orejas? ¿Quién es Daniel Arismendi el Mocho Orejas? En una entrevista y en un reportaje de MBS Noticias, le hicieron un reportaje y lo entrevistaron. Nosotros hemos sacado también algunas ponencias de entrevistas criminológicas, algunos talleres y seminarios de entrevistas criminológicas. La semana pasada o antepasada tuvimos una ponencia gratuita de entrevistas criminológicas. Son muy importantes porque a través de una entrevista criminológica vamos a encontrar todos los por qué llegó esa persona a cometer el paso al acto, ¿no? Sabemos que los 3 niveles de interpretación de la criminología es el crimen, el criminal y la criminalidad. Y en esta cuestión de la entrevista criminológica estamos con el criminal, ¿no? Analizándolo científicamente, sin morbo, sin prejuicio y sin juzgar esa conducta. Simplemente lo que a nosotros nos atañe es el objetivo de estudiar ese comportamiento. Entonces le realizan una entrevista criminológica, también está en YouTube, la pueden ver, la pueden analizar. Y dice que fue en la década de los 90, Arismendi fue el delincuente más famoso, lo cual lo llevó a ser detenido y sentenciado a la cárcel. El 17 de agosto de 1998 fue capturado junto a toda su organización criminal en las inmediaciones del Toreo de Cuatro Caminos en Naucalpan, Estado de México. Esto sucedió en el Estado de México. Este personaje muy famoso en el ámbito de la delincuencia organizada, del modus operandi de lo que es el secuestro, llevaba o trataba de llevar una vida normal, vivía como una persona normal, salía y entraba a su domicilio, nadie se imaginaba o sus vecinos imaginaban que era uno de los más buscados de México en ese momento. Era una persona que tenía mucha frialdad, de una persona muy calculadora y con un coeficiente intelectual muy elevado, en el cual nadie se percataba físicamente el observarlo desde lejos. Si fuera una persona que antes se le llamaría peligrosa, ahora le llamamos nosotros nivel de riesgo social, absoluto, alto, medio, bajo. Nadie podría decir que tenía un riesgo social muy elevado, ¿no? Esta persona tenía un perfil muy bajo en el cual no fue detectado ni encontrado a tiempo desde sus denuncias. Cuando él encontraba el objetivo, que era agarrar a una persona, secuestrarla y llevársela a una casa de seguridad, su modus operandi de esta persona era cortarles un dedo, cortarles el siguiente, cortar así sucesivamente y mandar a su casa o a sus familiares esa parte del dedo y pedirles un rescate. Fue muy famoso, ¿por qué? Porque en cierta manera él, con lo que lo distingue, y muy particular, que les mochaba las orejas, ¿no? Les mochaba las orejas cuando ya las personas no querían o estaban muy negligentes en dar el rescate o simplemente no tenían, etcétera. Él lo que lo caracterizó mucho, que les cortaba las orejas. Por eso el apodo del Mocho Orejas en el ámbito criminal y en el ámbito de las autoridades, conocido como Daniel Arismendi, alias el Mocho Orejas. Cuando él es entrevistado, como les decía, en esa cadena de televisión, vemos una imagen donde está una fotografía donde
están haciendo una entrevista, que lo más adecuado en esta cuestión y más interesante, pues es que lo realizara un criminólogo, que no ha hecho de menos algunas carreras, como la del periodismo, que tienen esa capacitación en entrevistas criminológicas o técnicas de entrevista, pero lo más interesante y lo más provechoso que sería en entrevistar a este tipo de personajes es un criminólogo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos más allá y vamos a ondear y a sondear más a profundidad todo lo más importante en esta carrera delictiva de este personaje. Y en esa, pues, utilizamos algunas notas en las cuales cuando se entrevista a alguna persona vemos si tiene algunos rasgos de algún trastorno de personalidad, algún trastorno mental. Vamos viendo esa cuestión de qué tanto le tiene temor a la norma, qué tanto tiene temor para que lo lleven a prisión y cumpla una condena, qué tanto miedo le representa a él la figura de autoridad, qué tanto temor tiene él de que ya lo agarraron y va a pasar muchísimos años en prisión, pero esta persona la observamos que no tiene remordimiento alguno, no tiene sentimientos de culpa en las cuales él se haya arrepentido de lo que cometió. En esa entrevista él manifiesta que para él era como una profesión, para él era un oficio, la cual le redituaba mucho dinero, que si él volviera a nacer, él lo volvería a hacer, ¿no? No se arrepiente ni del dolor, ni el sufrimiento, ni va más allá de ver a las víctimas o a las familias de estas personas lo que él cometió. Entonces, para él, en esa cuestión, podremos decir que para él es una persona profesional en el delito, en el cual lo ve como una forma de vida y como un trabajo, como cualquier otro podría ejercer una profesión, ¿no? Y sobre todo, él, una de las características que tenía era esa cuestión de que era extremadamente violento, ¿no? Él era una persona muy violenta, muy neurótica, en la cual quería que las cosas fueran perfectas en la cuestión del rescate y que le dieran todo su dinero, porque si no, él les iba a cortar o seguir cortando algunas partes de su cuerpo para mandarlas, o al final del día sí llegó también a ejecutar a algunos secuestrados que no cumplieron con el rescate. Entonces vamos viendo también cómo esa cuestión de su inestabilidad en varios aspectos como emocionales, las cuales no reflejaba una cuestión cuerda, una cuestión de sobriedad para que él pudiera en algún momento dado frenarse o hacer conciencia de lo que estaba realizando, ¿no? Fue muy sonado este caso, fue muy buscado. Como les decía, pasaba desapercibido porque el que lo observara era una persona muy común y corriente, no era presuntuoso, no tenía lujos, no se vestía muy bien y no tenía cadenas de oro, como a veces en la cultura, en la narcocultura o en la apología del delito, se hace mucho énfasis a esa cuestión de carros del año, alhajas, relojes de marca, bien vestidos y aquellas famosas buchonas como en el estado de Sinaloa, pues no, simplemente era una persona que pasaba desapercibida y sobre todo con una capacidad y un umbral criminal muy tremendo y muy profundo, ¿no? Un egocentrismo muy fuerte en el cual nada más se centraba en él mismo porque el único que quería era su dinero y lo demás no le importaba, ¿no? Esa cuestión de su defecto de carácter que lo llevó a las gradas de llegar hasta prisión, su egocentrismo muy fuerte y nada más dedicarse a él, una persona extremadamente egocéntrica, ¿no? La sentencia para este personaje es de 50 años, Ciudad de México. Un tribunal federal anuló la condena de 50 años de prisión impuesta a Daniel Arismendi López, el Mochorejas, y otros integrantes de su banda delictiva por el delito de secuestro, al considerar que los sentenciados no pudieron presentar pruebas a su favor. No, sabemos que con el nuevo sistema acusatorio adversarial hoy en día, más que nada, con las pruebas científicas y con los peritos
que desahogan las pruebas con otros integrantes o figuras del nuevo sistema acusatorio. La situación ha cambiado en muchas maneras, en las cuales hoy en día, pues estas personas o estos personajes, si llegaran a llegar a estar en prisión, pues, si se llega a desarrollar el debido proceso, es seguro que se tendrían unas sentencias adecuadas y justas, y sobre todo, pues ya no tanto en la cuestión de la reparación del daño, porque el daño es muy, muy fuerte, el daño es irreparable. El privar a una persona de su libertad, que permanezca por días, por meses encerrado, atado de manos y con una venda en los ojos y aislado de toda comunicación verbal, de tacto, del medio, de dinero, de comunicación y con su familia, es estarle casi dándole a una persona el tiro de gracia. Más aparte la incertidumbre, el dolor que presenta todas las personas que llevan a cabo esa relación interpersonal con ella, como la familia, como sus hijos, su esposa y todas aquellas personas que dependan de él. El trauma es muy fuerte, el trauma es irreparable, ¿no? El modus operandi de estas bandas delictivas, estas organizaciones criminales actúan con mucha organización y planeación, que les lleva mucho tiempo realizar el secuestro. Ya desde que realizaron inteligencia al objetivo, desde ese momento dedican mucho de su tiempo a realizar y planear el secuestro. Ese modus operandi que realizan ellos no lo hacen de un día para otro. Ellos compran autoridades, compran gente de los bancos, compran hackers, compran aquel profesional que les pueda servir. ¿Por qué? Porque la situación de las ganancias es por mayor. Es mucho dinero que se ve involucrado. Entonces, su modus operandi no es una planeación de un día, de dos, de tres. Es una operación en la cual le hacen inteligencia al objetivo, que es al secuestrado durante mucho tiempo, en las cuales muchas veces hasta la misma víctima no se percata, ni hace conciencia, ni lleva las medidas de seguridad adecuadas para no poder llegar a ser víctimas de este delito. Claro que no podemos vivir en la vida aterrados y temorizados, más aquellas personas que les ha ido muy bien, gracias a Dios, y han sido muy remunerados en su situación laboral, etcétera, pues no pueden vivir con miedo o estar frustrados porque saliendo los van a secuestrar, ¿va? Pero podremos nosotros como criminólogos dar algunas sugerencias en materia de prevención para reducir estos índices de riesgo social que implica ser víctima de este delito del secuestro, ¿va? Esta cuestión entrando en la cuestión del iter criminis, esta cuestión, recordemos que al inicio hablábamos que era el antes, el durante y el después. ¿Cómo vamos a usar esta metodología del iter criminis? Vamos a analizar todas las cosas, actividades, todas las situaciones que llevan antes de cometer el acto antisocial o delictivo. En esta cuestión que estamos hablando del secuestro, ¿qué es lo que conlleva al realizar esta conducta antes? Pues todo lo que es la organización, la planeación. Primero, más que nada, ven el tipo de víctimas en las cuales se van a fijar, cuántas personas viven con esa persona, en dónde viven, qué tan seguro es el barrio donde viven, qué tan lejos están las autoridades o policías que puedan llegar al rescate. Todas esas cuestiones de qué tantas tarjetas o cuánto dinero tienen en el banco, cuántas personas dependen de él, qué tipo de vivienda tiene, qué tipo de carro. A veces es algo que pues es una satisfacción enorme el de repente que te vaya bien en tu trabajo y compres un carro del año o de prestigio, pero no te estás dando cuenta que los actores del delito no duermen, no descansan y están en la expectativa y observando. Entonces, todas estas cuestiones también las observan los secuestradores para poder ellos hacer esa inteligencia, y es una inteligencia que lleva por días, por meses o tal vez algunos años en llegar a planear y organizar todo esto. Ponen halcones, ponen punteros, como se le llamaría en el tráfico de drogas o en los cárteles mexicanos. Aquellos punteros son aquellos que están dedicados en una misión especial de pasar información
en las cuales puede estar el que vende tamales, el que vende nieve, el que está, el vaguito que está en la esquina en el barrio, aquella persona que está vendiendo sus tortillas, o aquella persona que está en la tienda nada más está viendo pasar el objetivo, hablando del secuestrado, a qué horas va, a qué horas entra, a qué horas regresa, a dónde se va, y sobre todo le ponen a alguien que lo siga, haciéndole inteligencia, a qué hora sale del trabajo, a qué hora regresa, por qué rutas sale y todo eso, ¿no? Todo eso se analiza en la cuestión de lo que es el antes, en el iter criminis, porque eso les va a dar el siguiente punto, que es cuando ya llegan al objetivo principal, ¿no? Toda esa inteligencia y esa planeación que ellos realizan, la realizan con anticipación y por mucho tiempo. Por eso el secuestro es muy delicado y es muy peligroso, y más aquellas personas que viven en esta vida creyendo o teniendo esa cuestión de que sus barrios, sus colonias, pues están seguros, cuando nosotros como criminólogos sabemos que hay zonas criminógenas con índices de riesgo social muy elevado en la cuestión de la delincuencia, y también ahí es muy importante los criminólogos, ¿no? Entonces, en el antes vamos a analizar toda esa cuestión, en resumidas cuentas, organización y planeación de inteligencia que se le realiza al secuestrado, que también en términos de secuestro le van a llamar el objetivo, ¿no? Y pasamos a la segunda etapa del intercrimen, que es el blanco a secuestrar. Es durante todo lo que está pasando durante el desarrollo, después de que ellos ya tienen el día, la hora, porque ellos al realizar esta cuestión de este delito, ya tienen programadas esa cuestión de a qué día, qué hora y en dónde se va a interceptar al objetivo, ¿no? Entonces, todo ese análisis del intercriminis es durante en esta etapa que realizan. Y es donde desarrolla el secuestro, cuando los bandidos han llegado al objetivo y le realizan la operación de capturar. Si su objetivo es en esa cuestión de llevárselo vivo, van a hacer lo posible y van a encontrar esos puntos que la inteligencia que ya le hicieron les va a dar el lugar exacto donde van a llevárselo, ¿no? O donde van a interceptar, pero ellos también al hacer esa inteligencia en esa organización y planeación van a ver qué autoridades, qué policías, cuánto es el tiempo de respuesta de ellos, y a veces tal vez hasta pueden llegar a hacer algún acto delictivo a algunas cuadras o algunas calles o colonias para distraer a todo el ámbito policíaco y no lleguen a la escena, ¿no? O a los hechos. Entonces, esta es la segunda etapa del iter criminis, ¿no? Así como que en general, o resumiendo ese punto. El objetivo de secuestrar, como ya bien lo decíamos, ya es cuando ya están sucediendo los hechos, ya cuando capturan a la persona, ya sea vivo o muerto, ya sea que lleguen las autoridades y repelan la agresión o le den el auxilio a la víctima, ¿no? El después de esta cuestión del iter criminis va llegando cuando ya después de capturarlo o agarrar al objetivo, es cuando es llevado a la casa de resguardo o casa de seguridad, donde pedirán el rescate. Aquí es cuando la mayoría de lo que es en la delincuencia organizada, todas estas bandas delictivas, se les llama, al lugar donde llevan al secuestrado, se les llama casa de resguardo o casa de seguridad, donde van a tener el objetivo, ya que se lo llevaron, y ahí es donde van a empezar a la inteligencia que van a realizar ahora es el pedir el rescate, en dónde, cómo, a cuándo, cómo van a empezar a extorsionar y a pedir el rescate de la persona, de la víctima, y sobre todo, el objetivo claro de ellos es el obtener las ganancias que ya han fijado por este secuestro, ¿no? Esa es la tercera etapa del iter criminis. Nosotros al ver este método o esta técnica del iter criminis, tal vez se desarrolle, lo estamos desarrollando en un modo general, muy práctico, pero ya en la hora de realizar y profundizar en un delito en especial o estar haciendo la inteligencia
a cárteles mexicanos o a bandas delictivas muy grandes, muy impenetrables, es fascinante porque se puede hacer mucho y hacerles inteligencia a ellos va de años, de décadas para poder desmantelar. Por eso el más especialista y especializado y el perfecto en esta materia somos los criminólogos. Inteligencia. Para poder realizar inteligencia se requiere la intervención de criminólogos, especialistas en la delincuencia organizada. Y realizar inteligencia. Más esta cuestión, ¿por qué? Porque nosotros manejamos muchos conceptos, muchos temas técnicos, mucha metodología. Tenemos muchos años en el estudio del fenómeno criminal, de los 3 niveles de interpretación que manejamos. Todos nosotros somos los especialistas en esta materia. Nosotros deberíamos estar encabezando y organizando este tipo de inteligencia para desmantelar este tipo de bandas o delincuencia organizada, ¿no? Pedir el rescate ya es la culminación de la desesperación de ambas partes, tanto secuestrados como las familias de la víctima. Ya se empieza a ver aquí ya el término, la culminación en esta cuestión del secuestro, ya es cuando están pidiendo el rescate, pero pueden haber trabas, pueden haber que la persona a lo mejor su familia no quiere dar el rescate como tal o no quiere dar tanto dinero que le están pidiendo, le llega a estresar la familia, llega a sufrir muchísimo, pero también los secuestrados llegan a un grado en el que explotan en violencia y empiezan a torturar más allá de lo que puede ser algo para ellos tal vez normal, de cortarle una oreja, como el caso del mocho orejas, o un dedo, una extremidad, a lo máximo que puede llegar a suceder es que le quiten la vida, ¿no? Entonces, vemos cómo ya al final, uno de los puntos claves que ellos, lo único que estaban pidiendo pues era cierta cantidad de dinero, más ahí ya depende de qué tanto estén involucradas las autoridades, en el sentido de que si las víctimas fueron a pedir apoyo a ciertas dependencias como el ejército, la marina o la misma policía, que hoy en día la policía es así como algo inseguro de ir a dar parte o ir a denunciar, ¿verdad? Le tienen más seguridad a la marina o al ejército mexicano, ¿va? Aunque no son sus funciones, pero ellos están inmiscuidos también en esa cuestión de mantener el orden o apoyar a la población civil, ¿no? En esta cuestión, nosotros como criminólogos, lo más hermoso de todo esto de la criminología es que al final del día nosotros podamos dar sugerencias en temas o en materia de prevención para disminuir todos estos índices de riesgo social que implican que una persona llegue a ser víctima de este delito, del secuestro y de muchos otros, ¿no? Hay que tener presente muchos puntos a considerar en seguridad personal, como la familia. En esta sugerencia nosotros en general podemos, tratar de decirle a la sociedad o a los empresarios o a las personas interesadas que aunque les haya ido muy bien en la vida económicamente y laboralmente, tratar de ser un poco menos ostentoso, ¿no? Ser menos soberbio en esa cuestión y prepotente en mostrar todos los bienes materiales que implica que te haya ido bien, hablando de que te compres un carro del año, que no es malo, pero dependiendo la zona criminógena en la que estés, dependiendo el barrio, la colonia, el estado donde te desarrolles, también las funciones que realices como trabajador también son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas personas o estas bandas delictivas no duermen, están a la expectativa. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es esa cuestión, ¿no? También manejarnos como ellos en un perfil muy bajo, en las cuales pasemos desapercibido en la cuestión económica y material, ¿no? Tener la seguridad, estar bien atentos cuando salimos de nuestra casa, cerrar nuestra casa bien, asegurar bien nuestra casa, tener a la mano teléfonos de la policía, tener a la mano los puntos a seguridad, que las chapas estén bien, que haya luz alumbrado en nuestras casas, afuera, saber en cuánto tiempo están todas las autoridades policíacas,
El salir de nuestro domicilio también engloba responsabilidad, seguridad, el ir a nuestro objetivo nada más al trabajo, regresar, cuando reciban nuestra quincena, el no desviarnos tanto, cobrar nuestro dinero, irnos a nuestra casa, llevar lo necesario, no llevar mucho dinero, si vamos de compras, estar en el trabajo, ser seres reservados, con quienes hablamos, con quienes interactuamos seguido, no hablar de muchas cuestiones ostentosas, de bienes materiales, y todos esos puntos a tratar y a considerar que nos pueden dar una seguridad y una tranquilidad de nuestra persona y a nuestra familia. Tener los teléfonos de los lugares donde van nuestros hijos a la escuela, tenerlos ubicados, estar atento de sus calificaciones, de qué es lo que sucede en la escuela también, saber si la escuela alrededor es una escuela con índices delictivos muy altos, saber qué estadística criminal tiene la zona, el barrio. Todo eso también es parte de que podemos hacer nosotros sugerencias a la sociedad para disminuir los índices de riesgo que engloba este delito del secuestro, ¿no? Y pues hoy en día lo que es de moda, toda la cuestión del internet, también en esa cuestión muchas veces suben fotos de sus carros, de sus lujos, de sus viajes, de sus familias, de sus hijos, de su esposa, toda esa información que nosotros subimos en el internet, hay hackers, hay especialistas, son ciberdelincuentes que están a la expectativa de qué sube uno, qué contenido sube. De hecho, hay unas materias muy buenas y muy interesantes en temas de inteligencia contra inteligencia criminológicas, que es cuando uno realiza redes de vínculos en las plataformas de redes sociales. Todo eso también nosotros lo estamos llevando a cabo. Ahorita nosotros estamos en el proyecto, estamos dando un diplomado en seguridad patrimonial y esos puntos los estamos tratando en un módulo que le llamamos investigación criminal. Por si les interesa, en el mes de abril va a salir la segunda generación de este diplomado en seguridad patrimonial y también estamos viendo esos puntos. Entonces, todas esas sugerencias que nosotros podemos realizar, que hoy en día está muy de moda, esa maestría en ciberseguridad, que también es muy, muy importante como profesionales y tenemos la oportunidad de seguir preparándonos, o si no, en estas ponencias gratuitas y algunas con costo, en seminarios, talleres, todo lo que estamos realizando en criminología también es de mucha ayuda y de mucho provecho para nosotros y para ustedes, ¿no? Entonces, tenemos que estar en la misma línea, en la jugada, así como la delincuencia es 24 horas y 365 días del año, nosotros como criminólogos deberíamos, en el deber ser, estarlo, ¿no? Y pues llegamos al final de esta pequeña ponencia, espero les haya gustado, los saluda su amigo y servidor, el licenciado Adán Herrera, licenciado en criminología, presidente creador del grupo de criminología como sus páginas, gerente general de la consultoría criminológica en seguridad patrimonial. Y aquí les dejo un logotipo, que es el logotipo oficial. Ya pueden encontrarnos en todas las plataformas. Estamos también grabando en Spotify algunos capítulos, algunos segmentos de criminología en acción, denominado criminología para no criminólogos. Son como 7 capítulos. Mientras ustedes compartan, den like en todo nuestro contenido y nos recomienden, vamos a estar siguiendo, subiendo y creciendo en contenido y en seguidores y seguiremos en línea, ¿no? Les agradezco el llamado, les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros en esta ponencia, en esta breve ponencia. Es muy interesante todos los temas de la criminología, son muy relevantes, son muy importantes. ¿Por qué? Porque son algo que como criminólogos, como investigadores, nos interesa y es algo fascinante y sobre todo algo que nos da mucha satisfacción y nos hace sentir muy plenos. Hemos llegado al final. Recuerden, somos Criminología en Acción, prevención ante todo. Mi número es el 55 29 88 52.
Es también, si no están agregados al grupo de Criminología en Acción, lo podemos realizar. Me pueden mandar un mensaje indicándome nada más si les paso los line de los grupos para que estén en la vanguardia y estén al día en todas las actividades que hace Criminología en Acción. Les agradezco mucho, los saludos desde el Estado de México. Seguiremos en línea, seguiremos grabando. Mañana, si a bien lo tienen y tienen tiempo, vamos a estar dando otras ponencias que hemos estado subiendo a los grupos y a las plataformas. En redes sociales me encuentran como licenciado Adán Herrera, en la página de Criminología en Acción, en la consultoría también de Criminología en Acción, la consultoría criminológica en seguridad patrimonial. En TikTok como Yasca Torito, también me pueden encontrar en Instagram y en YouTube como Yasca Torito, donde estamos subiendo algunas ponencias. Yo les agradezco mucho, pásenla bien, feliz fin de semana, feliz día feriado que es el lunes para los que no trabajan y para los que sí, échenle muchas ganas, estamos a sus órdenes, cualquier cosa que necesiten, también damos capacitación, orientación educativa y también asesoría académica. Los saludo y que estén bien y hasta la próxima.